Bienvenidos a nuestro podcast Ecos de la Calle Somos Isabel Sofía Valencia y Valeria Valenzuela. En este primer episodio llamado Origen del narcotráfico en Colombia, haremos un recorrido a través de la historia para entender cómo y por qué el narcotráfico ha sido uno de los fenómenos más profundos y devastadores del país. Este viaje nos llevará hasta los años 30 y 40, donde vamos a encontrar las primeras pistas en el tráfico de marihuana, y vamos a avanzar hasta la década de los 70 y 80, cuando la cocaína dominó el mercado internacional, la economía y la política colombiana. Para entender el origen del narcotráfico en Colombia, es importante conocer la situación del país en las décadas de 1930 y 1940. En estos años, Colombia era un país agrícola que dependía de productos como el café y el tabaco. En las zonas rurales había un alto nivel de pobreza y había muy pocas oportunidades económicas. En esas décadas, Colombia experimentó tensiones políticas entre los partidos liberal y conservador, y esta situación hizo que el ambiente fuera ideal para que las actividades ilegales empezaran a prosperar. Es aquí cuando la marihuana aparece como un recurso alternativo para algunos campesinos. Al principio se cultivaba y se consumía de manera local, solo en pequeñas comunidades. Después se hizo muy conocido principalmente por la demanda que había en Estados Unidos. En los años 40, Colombia se convirtió en uno de los principales exportadores de marihuana para el mercado estadounidense, donde el consumo de droga iba creciendo. Este fenómeno comenzó a generar ingresos importantes, sobre todo en las zonas rurales del Caribe colombiano, como la Sierra Nevada de Santa Marta. Para muchos campesinos, el cultivo de marihuana era una forma más rápida de obtener ingresos más grandes que el café o el tabaco. Sin embargo, este fue solo el primer paso de un gran cambio del país. A continuación, uno de los entrevistados. For farmers in remote areas, growing marijuana was a viable alternative. It was a resistant plant with a quick harvest. From then on, some communities began to organize to transport and market drugs. Mediante iban pasando los años 70, la marihuana perdió relevancia frente a una droga más rentable y peligrosa, o sea, la cocaína. Este cambio no fue casual, fue la respuesta a la creciente demanda que había, especialmente en Estados Unidos, donde el consumo de cocaína se disparó. En esta década comenzaron a surgir los grandes carteles de la droga en Colombia, como el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Cuando fue pasando el tiempo, estos grupos no dominaron solo el mercado de la cocaína, también se metieron en la política y la economía colombiana, creando un complejo entramado de poder y violencia. A continuación, uno de los entrevistados. Cocaine became Colombia's with gold. Not only did it generate incredible income, but it also brought with it unprecedented violence. The fight for control of territory, export routes, and power transformed the country. El auge de la cocaína en los años 80 dejó marcas profundas en la sociedad colombiana. La violencia creció de manera incontrolable y la corrupción se hizo común en cualquier nivel de gobierno. Esta época marcó el inicio de una guerra que hoy en día todavía resuena en la memoria colombiana. También el narcotráfico creó una cultura de poder y de influencia en ciertos sectores del país. Surgieron figuras icónicas que algunas personas veían como héroes y otras las veían como villanos. Se cambió la percepción de lo que significaba éxito en el país, pero con un gran costo, el cual fue la pérdida de miles de vidas, y el país ganó una reputación que aún no se puede cambiar. Para concluir, podemos decir que el narcotráfico no solo se convirtió en una industria multimillonaria, sino en un fenómeno que dejó una marca profunda en la historia de Colombia. Las vidas perdidas, el impacto social y la imagen del país se vieron afectadas. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo.